Bueno, hola a todas, a este espacio entre amigas. En este encuentro nos acompaña la doctora Gabrielita Sánchez eh, Horna para hablarnos sobre nuestro cuerpo, el cuerpo femenino, como un espacio increíblemente en el siglo XXI que sigue lleno de misterios, mitos, tabúes e incluso desinformación. Y bueno, la doctora Gabrielita Sánchez Horna es una destacada médico cirujano egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca en Perú, con una especialización en gineco-obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como presidenta del plan piloto, del programa piloto o el plan piloto del programa Violeta en Perú, cuyo objetivo es ayudar y apoyar a las víctimas de agresión sexual. Bueno, como vemos, su carrera se ha centrado en abordar las necesidades médicas y sociales relacionadas con la salud reproductiva y la ginecología, en especial de la mujer peruana. Así que, doctora Gabrielita, te damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, estoy contenta de poder compartir información aquí en este espacio. Me parece súper interesante que exista un espacio así donde podamos conversar de cosas que a veces nos parecen obvias o que a veces Sí. nos parecen tan difíciles de poder comentar a otras personas. Así que yo encantada y espero que esta sea información útil para todas y sobre todo que nos ayude a despertar ciertas cosas que a veces queremos como dejar debajo del tapete y que se pueden hablar realmente abiertamente y que pueden tener en muchos casos soluciones importantes. Totalmente. Pero antes que nada, debo comenzar con una confesión. Cuando vi tu nombre, yo pensaba que era un diminutivo. Entonces yo pensaba que era Gabriela, Gabrielita, pero después descubrí que tu nombre es Gabrielita. Tengo que Sí. preguntarte cómo es que tu mami o tu mamá decidió ponerte Gabrielita. No sé si hay una historia por detrás. Bueno, la verdad es que no fue mi mamá. Mi mamá Ah, decidió llamarme Gabriela, pero fue mi papá al momento de registrar los datos que dijo Gabrielita, y entonces es así, me ha costado mucho, por mucho tiempo. Como anécdota, hasta mi título salió como Gabriela, y cuando fui a recogerlo decía: "No me llamo Gabriela, me llamo Gabrielita", y me decía: "No, tú lo has tenido que escribir así". Le digo: "Bueno, escribo mi nombre hace 22 años, no puede ser posible". Entonces se dieron cuenta y tuvieron que rectificar, y me pasa muchas veces, así que bueno, yo lo tomo como anécdota y en algún momento también como, bueno, es también parte de cada uno ser especial, ¿no? Y a mí me tocó para empezar el nombre, así que exacto. Qué cariñoso tu papá, qué lindo. Qué lindo. Pero sí, me di con esa sorpresa. Bueno, cuéntame primero, antes que nada, ¿por qué escogiste la ginecología? Bueno, mira, la ginecología es un área bastante interesante porque como mujeres tenemos un montón de, digamos, efectos hormonales, de patologías distintas, nuestro cuerpo está desarrollado de una manera diferente también y funciona diferente. Entonces me pareció súper importante, para empezar que soy hiperactiva, y y entonces me gusta la de la ginecología porque es diverso, es dinámico, ¿no? En ginecología rara vez tienes una paciente más de 3 a 5 días hospitalizada, porque normalmente si hay una hemorragia podemos resolverlo rápidamente, si es un embarazo y está para parto, entonces atendemos el parto y ya. Y además tenemos muchas áreas que cubrir, niñas y adolescentes, el climaterio, en la etapa fértil, en planificación familiar, las patologías que se pueden dar, que sean quirúrgicas o de manejo médico, ecografía, porque ahora hay mucha especialización en ecografía fetal. Entonces, es un campo tan amplio hablar de la mujer, que realmente me apasiona. Así que por ahí vamos. Y esa No, fue la y motivación además, para poder ser gineco. Ujú. otra cosa es que históricamente, y por distintos motivos, obviamente no solamente en ginecología, pero la mayoría de los ginecólogos eran hombres. Entonces, el entendimiento y el tratamiento del cuerpo de la mujer, que es parte de lo que vamos a hablar también, era en realidad desde un punto de vista masculino, ¿no? Hay, me imagino que habrás visto eso y ya dirás tú cuál es tu opinión, pero hay un montón de teóricas que hablan acerca de precisamente
la manera tan invasiva en la que generalmente se ha llevado, especialmente antes, el proceso de nacimiento, proviene de que precisamente comienza en la era victoriana desde un punto de vista muy masculino y que las incisiones y los cortes y demás muchas veces responden a esa mirada masculina más que femenina al proceso natural del nacimiento, ¿no? Bueno, debo decirte que esto es más bien histórico y cultural, ¿no? Por mucho tiempo, las mujeres, digamos, empezaban la edad fértil y ya se estaba pensando en con quién se iban a casar, cuántos hijos iban a tener, ¿no? Siempre te regalaban muñecas, ¿no? Y Claro. los varones podían tener, no sé, juguetes, legos, cosas que pudieran ayudarlos más a desarrollar su espíritu científico, ¿no? Investigador. Entonces, a nosotros nos daban la tacita de té, la muñeca, ¿no? Y Sí, ha pasado por mucho tiempo, o sea, muchos años atrás era difícil creer que una mujer podría ser médico, ¿no? Y se minimizaban sus capacidades. Entonces, ha sido parte de esta lucha constante de las mujeres de ir avanzando, buscando la equidad, que tenemos las mismas capacidades para poder ir ascendiendo y poder tener ocupar puestos, médicos, ¿no? Yo te puedo contar, cuando yo era alumna de pregrado, o sea, antes de graduarme como médico, que no son unos cuantitos años atrás, este, sí, y me dijeron: "¿Qué quieres ser?", me preguntó justo un ginecólogo, ¿no? Y le dije: "Ginecóloga, doctor". Y yo estaba en ese momento con mi enamorado y le dijo: "No la dejes ser ginecóloga, los cirujanos tienen demasiado poder, eso va a ser terrible". Y yo me quedé: "¿What?". Digo: "Voy a hacer que no escuché, doctor, buenas tardes". ¿No? Entonces, imagínate que eso pasó hace 15, 16 años. O sea, sí, no pues. pasó hace medio siglo, no No, pasó ese hace un es siglo, pasó hace relativamente 15 ayer, años, o sea, claro, es ¿no? relativamente ayer si hablamos de la Entonces, historia es de la como medicina. entonces imagínate cómo era considerado hace 100 años, ¿no? Si hemos escuchado a un doctor que de unos 50 años decirme eso, imagínate cómo era hace 100 años, ¿no? Cuando minimizábamos la capacidad que tenían las mujeres para poder desarrollar actividades que comúnmente desarrollaban Claro, los varones, ¿no? Y que no tenían que ver con nuestras capacidades, sino más bien con la posibilidad de poder acceder, a profesiones como esta, ¿no? Y sí. actualmente tú ves, por ejemplo, que la mayoría de médicos son mujeres, ¿no? Ya podemos ver mujeres neurocirujanas, que antes era muy raro verlas, y, por ejemplo, estas últimas promociones, porque en mi hospital yo tengo residentes que son médicos en formación para especialidad, y la Ujú. mayoría son mujeres. Entonces, estamos cambiando también el panorama, en base al esfuerzo y la constancia y la Sí, búsqueda de nuestros derechos, ¿no? sí. Como parte de mis estudios, una de las cosas que me pareció muy interesante, obviamente no estudiado medicina, pero mis estudios sobre todo de género, que es algo que me interesa muchísimo, era interesante aprender que al menos en la cultura occidental, que es la que impera hoy en este mundo globalizado, las mujeres en realidad siempre habían tenido un rol preponderante dentro de el cuerpo de la mujer. Entonces eran las mujeres, ¿no? Las que lideraban el proceso de parto, el proceso del embarazo, etcétera. Pero cuando comienza a comercializarse, a hacerse una profesión masculina, la medicina, comienza a haber un montón de enfrentamientos en Europa entre estas mujeres que eran parteras, ¿no? Eran más bien, tenían un acercamiento más holístico y esta medicina occidental. Obviamente, claro, esto desencadena a comentarios, por ejemplo, de alguna manera que te dijo ese médico, ¿no? La idea de ciencia y poder y de género y poder, que es lo más interesante, ¿no? Porque básicamente lo que te estaba diciendo es el poder le corresponde al hombre. Ojo tú, pareja de esta mujer que quiere estudiar medicina y ginecología, porque vas a perder tu poder, que es tuyo como Exactamente. hombre en vez de ella como mujer, ¿no? Muy interesante, muy Sí, tal cual. interesante. Y Ahora, entonces, sí, perdón, iba a ir a responder la segunda parte del comentario que hiciste respecto sí. al conocimiento de la mujer en la atención de ginecología, ¿no? Ujú. Conozco a muy buenos ginecólogos, realmente gente bastante dedicada, pero en el transcurso de la vida, no solo como ginecóloga, sino también como paciente, sé que entre nosotras existe esa especie de conocimiento primero de cómo es que podría estar sintiéndose la otra persona desde nuestra mirada más bien femenina,
¿no? Del cuidado que debemos tener, de las cosas que podemos hablar que a veces no le podemos decir al ginecólogo porque es varón. Ujú, Entonces también cambia un poco la atención que damos. Una experiencia muy interesante para mí fue la maternidad, por ejemplo. Durante mis 9 meses de gestación, ¿no? Yo podía, experimentar cosas que teóricamente nadie me las enseñó, ¿no? Que tenían que ver no solo con la parte física de mi cuerpo, sino con el estado emocional, con esa sensibilidad que se desarrolla producto de tus cambios hormonales, producto de el mismo proceso que libera ansiedad, porque tú esperas que tu bebé venga bien, ¿no? Entonces, eso es algo que tal vez entre mujeres podemos entender más que explicarle a un varón lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿me puedes dar después algún otro ejemplo? Eh, Porque claro, también no todas las mujeres han sí. tenido hijos, ¿no? Pero sí me interesa un poco que explores eso, como que, ¿qué cambios notaste tú? Qué interesante. Ya. Por ejemplo, no todo el mundo te comenta, ya, la lactancia, ponte, la lactancia. Sí, tienes que dar de lactar a tu bebé cada 3 horas. Ujú, Sí, muy bien, la leche materna es muy buena porque te protege al bebé, disminuye su riesgo de cáncer infantil, lo protege de infecciones, en teoría todo está perfecto, pero a la primera lactada te duele, y la segunda, y la tercera, y empiezas a tener, lesiones en los pezones, y tú dices: "¿Y ahora cómo?". "No, tienes que darle de lactar más". ¿No? Entonces un día dije: "No, esto no puede ser así". O sea, tengo todos los conocimientos y aún así algo no está cuadrándome bien, ¿no? Entonces, busqué a una asesora de lactancia y digo: "Mira, ¿sabes qué? Yo todo me lo tengo bien pautado, en teoría, está bien, pero no, algo no está cuadrando entre mi teoría y esto que está pasando". Entonces nos sentamos un día y hablamos, y hay un mundo maravilloso detrás de eso, que solo entre mujeres podemos entender, ¿no? Que tiene que ver con la posición, con la comodidad, y de las que muy pocas veces hablamos, ¿no? Porque ujú, teóricamente ya tú le das de lactar, tu cuerpo está diseñado para eso y etcétera. Pero cuando vamos a la otra parte de la sensibilidad que puede generar de una mujer entenderse con otra, sí, entonces cambia. sí. Cambia totalmente. Igual un examen ginecológico, ¿no? Es mucho más difícil para un adolescente poder contarle a un varón lo que le está sucediendo, que contárselo a una mujer, ¿no? Entonces hay casos de que ella no quiere hablar, entonces cuando empezamos a conversar un poco, oye, mira, a mí me pasó eso, pero no sé si a ti te pase, y de repente esto es lo que te está preocupando, entonces empieza a decir como que, oye, sí, estamos conectando, y empiezan a contarme también dudas como que, es verdad que, por ejemplo, puede sonar muy crudo, pero es verdad que orinamos por el mismo lugar por donde tenemos relaciones o por donde sale la menstruación. Entonces, tú entiendes a qué se está refiriendo, ¿no? Que se le sería muy difícil contarle a un varón. Entonces, empiezas a explicarle, o a hacer un dibujo, o a decirle: "Mira, esto puede ser así, o sea". Entonces, va generándose una relación que es distinta a entiendo cuando hay un varón. Y Sí, y sin esto, sin desmerecer, como te digo, el trabajo que hacen ellos, porque también por trabajo con muchos varones y conozco ginecólogos así muy, muy buenos, recontra dedicados, pero este vínculo mujer a mujer es distinto, sobre todo en la parte de hablar de nuestro cuerpo, de lo que nos está sucediendo, ¿sí? Que lo entendemos mejor de mujer a mujer. totalmente de acuerdo. Y a veces incluso los comentarios, yo tuve un ginecólogo varón, hombre, que ya, bueno, tuve un ginecólogo hombre y la experiencia fue muy interesante porque buena gente, pero a veces incluso hacía comentarios desde una perspectiva totalmente masculina. Este, por ejemplo, con temores que en mi caso yo ni tenía, que me imagino que son temores totalmente masculinos, como por ejemplo, qué tan, qué tan estrecho iba a quedar el ducto después de tener un hijo y cómo iba a impactar la vida sexual. En realidad, a mí ni me iba ni me venía, porque en todo caso ese era un problema de mi esposo, en este caso, ¿no? Pero, o sea, para su satisfacción sexual. Pero en mi caso, en realidad, ni siquiera lo había pensado. Terminó siendo cesárea, en fin, pero me parecía interesante estos temas que traía que en realidad ni siquiera estaban en mi radar, sino que tenían un punto de vista muy masculino. Y regresando un poco a lo que comentabas de la lactancia y el hecho de que efectivamente no se hablan de ciertas cosas, no se habla sobre todo de cosas como menstruación, lactancia sobre todo. Yo tendría que decir que incluso a veces ha habido más
tabú frente a la lactancia y me hace acordar un poco, y me encantaría tu opinión, hay una teórica que se llama Susan Bordo y otras más, y la perspectiva es que precisamente porque el cuerpo de la mujer expresa visualmente, o sea, personifica la parte más en conexión con nuestra identidad como animales, porque ya no somos tan racionales. La mujer está directamente conectada a la parte salvaje, por así decirlo, animal del ser humano, porque nuestro proceso es totalmente biológico y sin que lo podamos controlar. Es lo que es la naturaleza que está expresada a través de nuestro cuerpo. Y eso, ante una sociedad y una cultura que intenta despegarse de lo animal, de lo salvaje, para el hombre como humanidad es un constante recordatorio de nuestros orígenes animales. Y eso ha hecho que muchos de los aspectos de la mujer terminen siendo tabú. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, sí, la lactancia es todo un proceso, realmente es una conexión muy interesante con tu bebé, Ujú, una conexión que incluso cuesta al momento de decir hasta aquí, ¿no? Que venimos también trabajando en las prácticas del destete respetuoso, porque no es como ya cumpliste tus 6 meses y tienes que quitárselo, ¿no? Sino esa conexión va pasando a otro plano. Entonces, sí, realmente creo que como sociedad hemos tratado de minimizar estos espacios, ¿no? Oye, ¿cómo vas a dar de lactar en la calle? ¿No? ¿Por qué crees tú que hay, de todas las cosas que podríamos hacer, por qué crees tú que hay esa sensación casi de vergüenza ajena, a veces de no querer, de sentir que si ves a alguien dando de lactar, hay cierta necesidad de darle un espacio? ¿A qué le atribuyes tú esas sensaciones culturales alrededor de la lactancia? Bueno, pienso que es como que tú ves a una mujer, y la mayoría dice: "No, pero, o sea, tiene que estar bien vestida y esto". Entonces, el hecho de Mm, verla con su bebé lactándole, de exponerla a mama, entonces como: "Oh, no". Aunque me parece a mí un poco, de verdad, como, ¿dónde ubicamos esto que estás sintiendo? Porque tú podrías ver a una chica en bikini y no te provoca la sensación que estás sintiendo ahora mientras está dando de lactar. Entonces, tratamos de desnaturalizar lo que es natural. ujú, Sí, entonces, creo que trabajar mucho en nosotras mismas, y creo que será un tema que hablaremos más adelante sobre nuestro propio cuerpo y su autonomía y cómo podemos manejar esto. sí, Pienso que principalmente son esas ideas preconcebidas de cómo debería ser una mujer, que es como que salimos del patrón al dar de lactar en la calle, ¿sí? Como también salimos del patrón cuando decimos: "No puedo ir a trabajar porque estoy con una dismenorrea intensa, me duele muchísimo por la mm, menstruación y hoy no puedo ir". Entonces, oye, estás rompiendo el patrón de una mujer que tiene que ir a trabajar todos los días, que tiene que cumplir con su rol, que tiene que ser mamá 24/7, ¿no? Entonces, creo que son estructuras que poco a poco también como mujeres tenemos que ir cambiando, ¿no? sí, Mencionaste hace un momento sobre la menstruación, y realmente la menstruación sigue siendo un tabú en este siglo. Sigue siendo un problema del que poco hablamos, ¿no? Yo hablaba con una paciente de 28 años y me dice: "Doctora, vengo porque tengo mucha menstruación". "Ah, sí, ¿desde cuándo?". "Bueno, casi siempre ha sido así". "Casi siempre". "Okey". Y me dice: "Siempre me ha dolido, pero normal, o sea, entiendo que así duele". Así duele como para que vaya, ¿te deja ir a trabajar? No, 2 o 3 días no puedo ir a trabajar, pero siempre ha sido así, ¿no? Y tengo que tomar analgésicos, pero toda mi vida ha sido así. Entonces, revisando un poco sobre la menstruación, más o menos menstruamos unos 40 años mientras estamos en edad fértil, son 40 años. Y de esos 40 años, digamos que menstruamos más o menos 2.400 días, que serían casi 6 años de tu vida que te la pasas sangrando, ¿no? Entonces, no, no nunca había podemos. hecho las matemáticas. Sí, un día lo hice solo por poder entender a esta paciente y poder explicárselo. Entonces, si nosotros no le damos la importancia que tiene y seguimos pensando que la menstruación es este momento en el que el cuerpo se desintoxica, ¿no? Porque esas eran creencias muy antiguas que escucho todavía en algunas pacientes.
¿no? Y que necesitamos sangrar todos los meses y que es normal aguantar dolor porque somos mujeres. Entonces hemos dejado de hablar de un procesos normales, ¿no? Fisiológicos totalmente, y de conocer nuestro cuerpo adecuadamente para poder saber cuándo no está bien, cuándo no está funcionando adecuadamente. Sí, tenemos menstruación, pero esa menstruación no debe pasar de 5 a 7 días y no debe ser tan abundante como para que me manche la ropa o necesite cambiarme la toalla cada 1 o 2 horas. Tampoco debería darme tanto dolor que me incapacite de hacer mis actividades. O sea, el cólico debería ser muy leve, o sea, uy, ya me va a venir la regla y nada más, no debería imposibilitarme hacer mis actividades. Pero esas cosas las vamos conociendo poco a poco. Y las vamos conociendo con información. Y como yo digo, entre ¿Por qué mujeres nos por contamos qué las crees cosas. tú? Discúlpame que te interrumpa, pero es que mi pregunta es, ¿por qué crees que hay tanta desinformación en torno a nuestros propios cuerpos? Bueno, en primero porque, no sé si sucede a nivel mundial o de Latinoamérica, pero sobre todo en Perú ha disminuido mucho la información en salud sexual y reproductiva en las escuelas y colegios. Ya habíamos superado eso y otra vez ha habido una disminución de esta difusión. Existen también que se perpetúan de cierta manera estos modelos donde hablar de cosas que son femeninas no está bien visto, ¿no? Entonces cuando tú comentas algo así, dice, pero no que te querías sentir igual a un hombre, entonces tu maternidad no puede ser una excusa, tu menstruación no puede ser una excusa. Entonces, en vez de hablarlo, terminamos callándonos porque obviamente queremos ser esa mujer que entre en el parámetro, ¿no? Claro, Y dejamos atrás nuestra parte biológica, porque definitivamente no somos iguales a un hombre, no buscamos serlo. Yo creo que sí, lo que buscamos es tener igualdad de oportunidades y que haya equidad, que es muy ¿no? distinto, que Es es muy totalmente distinto. distinto a pensar que estamos conformadas estructuralmente y biológicamente como un varón, porque eso no es verdad, ¿no? Tenemos procesos distintos. Exacto. Y es verdad, o sea, sucede o funciona de alguna manera como un chantaje que, bueno, pero ¿y no querías esto? Mm. Entonces, por ende, no puedes lo otro, pero es una negociación imposible para nosotras, porque no podemos dejar nuestro organismo dentro de quienes somos. Exactamente. ¿Qué, qué, ¿Cuáles dirías tú que son los mitos más recurrentes que has observado? Bueno, en cuanto a la menstruación, hay un montón, debo decirlo. Primero, sí, que es algo, digamos, de nuestro día a día. Es que no puede haber una mujer que me diga: "A mí nunca me ha pasado algo respecto a eso", porque siempre hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, lo que mencioné, la dismenorrea o el dolor con la regla, que mucha gente normaliza y dice, y cuando tú le cuentas a tu mamá, a tu abuela: "A mí me dolió también y no estoy diciendo nada", y no, y te vas a la escuela porque aunque te esté doliendo, eso es así, pues, eres mujer, tienes que aguantar eso, ¿no? Otro mito importante es, bueno, que, ya estás menstruando, entonces ya eres una mujer. Mm, Y no, no, a los 11 años o a los 10 años no eres una mujer. Ha empezado tu etapa fértil, pero todavía tu cuerpo está en desarrollo. Entonces, por ahí vamos ligando, el hecho de que asocian nuestra salud sexual y reproductiva a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tuve una paciente, y les voy a O, poner muchos o ejemplos de estos porque ahí son más solamente quiero claros. agregar, o que si dejas de menstruar, dejas de ser mujer. Sí, justo iba a comentar eso. Porque Entonces, mira, está la contraparte. tenía una paciente de 13 años que llegó gestando Wow. y su mamá decía: "Pero es amor, ella se ha enamorado". Y decía: "¿A los 13 años? A los 13 años no puedes hablar de amor, no puedes decirle a tu hija que eso es amor, estás exponiendo". No, el hecho de que haya menstruado no significa que ella sea una mujer, sigue en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, otro mito también, como el que No, comentaste, ¿no? y el impacto no hay, o sea, no hay que minimizar el impacto del embarazo en una niña en desarrollo. Exactamente, exactamente. Claro. Entonces, lo que tú mencionas, ¿no? Se va la regla y ya no eres mujer, ¿no? Mm, Entonces, tengo pacientes que están sangrando, que llegan con la hemoglobina en 4 o 5, que necesitan transfusión, pero que no se quieren sacar el útero, porque no quieren dejar de ser mujeres, ¿no? wow. Entonces, uno les explica, pero vas a seguir siendo mujer, vas a seguir sintiendo, vas a poder disfrutar de tu actividad sexual, pero si no sacamos el útero, te puedes morir, ¿no? No tiene que Claro. nada ver con que eres mujer, ¿no? Entonces,
Y así un montón más de historias. También tenemos en relación a la menstruación, por ejemplo, que a pesar de no ser regulares, las pacientes consideran que, pueden cuidarse con el método del ritmo, que es este método en lo que tú calculas Mm, la ovulación y no tienes en esos claro, días si no eres regular es relaciones. imposible. Entonces, no era regular, pero nadie les dio esa información, solo dijeron: "Existe el método del ritmo", ¿no? Y llegan embarazadas. Claro, ¿No? Otra cosa importante es el color y la cantidad de tu menstruación, y normalmente nadie se pregunta por eso, ¿no? Normalmente hablamos cuando van a la consulta: "¿Cuál fue tu fecha de última regla?". Y me quedan mirando como: "¿Fecha de última regla?". Algunas dicen la primera, algunas dicen la última. La verdad es que debería ser el primer día de la última menstruación para formar un ciclo, ¿no? Y así muchos, muchos mitos alrededor de la menstruación, ¿no? Entonces, llegan las pacientes por método anticonceptivo. Entonces, yo le digo: "Mira, tú me preguntas por método en función de su seguridad, y el más seguro de todos va a ser el de larga duración, cuando hablamos de reversibles, que es una varita de silicona que te ponemos aquí en el brazo, el implante subdérmico". Y me dice, le digo: "¿Puedes menstruar un poquito o no menstruar?". "¿No voy a menstruar?". "No, no quiero". claro, "¿Pero por qué no?". "No, porque si no voy a menstruar van". "No, doctora, no, se me va a llenar la sangre ahí". Entonces, yo tengo siempre una frase que le enseño a mis residentes, le digo: "Mira, cuando viene la paciente, tú le explicas, no vas a menstruar, pero por eso no te vas a volver loca, no te va a dar cáncer, la sangre no se va a ir a tu cabeza, no se va a hacer tumor, ¿no es cierto? claro, No se va a acumular ahí, simplemente ese tejido que tenemos por dentro del útero y que lo recubre, todos los meses crece como si fuera césped, ¿no? Se prepara para que llegue ahí un ovulito fecundado y se implante. Y como eso no pasa, se desprende, ese tejido que se desprende es menstruación y el siguiente ciclo empieza otra vez a crecer. Entonces, lo que hace la hormona es mantenerlo lineal, de manera que no haya sangrado, pero esa sangre no se acumula, simplemente el tejido no se forma. Entonces, claro, no todo se bien. forma el césped, no hay césped. Exacto. Entonces, todo bien. Entonces, esa es una forma tan gráfica que las Claro. pacientes lo entienden, ¿no? Esta Entonces, digamos, raza, esta raza es cemento, no hay césped. Pero entonces, te cuento, y uno se ríe, pero la verdad es que son temores muy reales para las mujeres que no exactamente, que suceden con claro, mucha frecuencia, sí, con mucha frecuencia. Entonces, parte de, poder conocer nuestro cuerpo es también tener información. Uno no puede tomar decisiones, buenas decisiones, si no tiene información. Normalmente podemos juzgar a la gente por las decisiones que toma, sobre todo en función a su salud sexual y reproductiva, pero cuando tú averiguas no tenía la información. sí, Entonces, no podemos criticar la decisión que tomó, si la tomó desde la poca información que tenía. ¿No? sí. Entonces, mientras más podamos conocer nuestro cuerpo y conocer cómo funciona, creo que puede ayudarnos a tomar decisiones, no solo a nivel de salud sexual y reproductiva, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Y me gustaría regresar un poco, al caso, no al caso específico, pero Mm. sí a lo que implica el caso que dijiste de, la niña adolescente, recién adolescente de 13 años que llegó embarazada, como otro tipo de tabús y otro tipo de mitos. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo ejercí como reportera por varios años y uno de los problemas que veía recurrentemente en algunos de los temas que a mí me apasionaban, que eran de mujer, es que las mujeres que querían tomar anticonceptivos pasaban por el reto o el peligro de que si sus parejas les encontraban los anticonceptivos, eran golpeadas, eran agredidas, ya sea verbal o físicamente, porque sus parejas equivalían, ¿no? Equiparaban, hacían igual, que si tomaban anticonceptivos, entonces quería decir que eran promiscuas sexualmente. O, por ejemplo, como en el caso de la niña, ¿no? Que el embarazo es el producto del amor sin importar la edad de no podemos decir la mujer, la niña que está pasando por esta experiencia, etcétera, etcétera. Ese tipo de tabúes que ya no son de autoconocimiento, sino ya son más culturales, ¿qué tan, qué tan presentes los ves? Bueno, nuestra sociedad en ese aspecto no ha cambiado mucho. En cuanto a la forma de pensar, sobre Mm, todo en los lugares con menos recursos. Sin embargo, hay esfuerzos desde el Ministerio de Salud también por minimizar estos efectos, ¿no? Y disminuir las brechas. Entonces, por ejemplo, antes, digamos, hace unos 15 años, una mujer que quería una ligadura de trompas tenía que tener 33 años, por lo menos 2 hijos,
¿no? Y el consentimiento de su esposo. Mm, Es algo que ya no sucede. O sea, actualmente dice que puede ser en cualquier edad, con una mujer mayor de 18 años. En el caso que no tenga hijos, igual damos apoyo psicológico para ver si realmente ha tomado esa decisión, si persiste en su decisión, ¿no? Y le explicamos que es irreversible, o sea, que si más adelante quisiera tener un hijo ya no se va a poder, porque sobre todo en las mujeres jóvenes sí hay un arrepentimiento posterior, ¿no? Y que si tiene un solo hijo se puede ligar, incluso si no tiene hijos y es su deseo no embarazarse, se puede ligar, y eso ya está pautado, en la norma técnica de salud, ¿no? O sea, y hay un consentimiento que dice, si tú lo deseas, como mujer puedes hacerlo, ya no necesitas la autorización de tu esposo sobre para, todo. exactamente, para poder, solicitar un método anticonceptivo no reversible. Igual para los métodos reversibles. La ley actualmente hay una norma técnica para niños y adolescentes, y en el caso de los adolescentes dice que no necesita el consentimiento de sus padres para poder acceder a métodos anticonceptivos, no hablamos de los 14 años en adelante. Ujú. Entonces, vamos cambiando también de a pocos la perspectiva, aunque a muchos es como: "¡Oh, Dios mío, qué está pasando! El No, pero libertinaje", es que todo, claro, está hecha ¿no? la ley, pero estoy pensando en una persona, una amiga que conozco y que estoy hablando hace unos meses, recientemente, no había tenido una conversación con su hija que ya tenía 18 y no sabía, por ejemplo, si había tenido relaciones sexuales o no. Entonces le pregunté, pero le has hablado, o sea, ¿de dónde va a sacar? Si no tiene anticonceptivo, puede terminar con un embarazo no deseado. Has tenido esa conversación y simplemente es, no, cuando se dé, se dará, ¿no? O sea, Mm. hay una renuncia aún de nosotras las mujeres de hablar abiertamente con nuestras hijas, que debería ser una conversación totalmente natural, abierta, etcétera, pero todavía existe y eso, por más que esté hecha la ley, si no cambia esa perspectiva, sigue habiendo esos vacíos de comunicación y de información. Sí, totalmente. O sea, creo que depende mucho, y como yo hablo siempre con mis residentes, eh, tal vez el contacto con un personal de salud, aunque sea una vez, sea una gran oportunidad para mejorar su calidad de vida, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, en mi hospital, por ejemplo, trabajamos mucho en anticoncepción post-evento obstétrico, ¿no? Entonces, todos están capacitados, los residentes, los internos, los médicos asistentes, en brindar la consejería en planificación familiar, de manera que puedan saber las pacientes que existen mucho más métodos que solo la ampolla de 3 meses o las píldoras, ¿no? Que el hospital tiene todos los recursos, tenemos implantes subdérmicos, de cobre, de hormonal, o sea, todos los recursos para que diga, mira, de esta cartera sí quiero elegir. Y también decir no, porque también es su derecho. No, encontré una frase bien bonita de la UNFPA que decía: "El poder de decir sí y el derecho a decir no". Entonces, me parece más que Sí, importante en este claro. momento poder resaltar que, conociendo, ¿no? Todo lo que tenemos acceso, todo nuestro derecho, podemos tomar decisiones y decir sí o no a esto o aquello, ¿no? Si a pesar de la información una paciente dice que no, también es su derecho, pero que tome la decisión en función de la información, que sea veraz, ¿no? Que sea correcta y sobre todo oportuna. Entonces, creo que estos espacios, ¿no? Sobre todo cuando hay adolescentes, trabajamos mucho incluso con sus padres, les hablamos, les explicamos. Generalmente es la mamá la que acompaña a las hijas, entonces hablamos con ellas también, de manera que ya se abra una nueva ventana de información, ¿no? Donde ellas puedan sentir también que están respaldadas y que pueden tomar decisiones, ¿no? Claro, Ellas mismas, ¿no? Sobre todo claro. las pacientes, sobre su cuerpo, sobre lo que esperan a futuro, sobre sus planes, ¿no? Entonces, Justo te quería, te quería preguntar, hablando de esa relación tan importante entre madres e hijas, porque de alguna manera no es por hacer ninguna discriminación con los papás, pero parecido un poco a la relación de ginecólogos masculinos con sus pacientes mujeres, obviamente, hay una experiencia compartida que abre espacios para conversaciones ricas, para conversaciones, para conexión entre madres e hijas, abuelas, etcétera. ¿Qué le dirías tú a las mamás sobre la importancia de compartir estos espacios y estas conversaciones sobre el cuerpo de mujer con sus hijas? mira, yo creo que tu mamá es la persona que más te conoce Mm, y en la que más confianza puedes tener.
En general, no podemos decir todas las mamás. Sabemos que existen todo tipo de mamás también. Pero en general, la mamá es la persona que más te conoce porque es la que culturalmente más te acompaña, es la que toda tu vida ha sabido de que te enfermas, a que eres alérgica, qué tamaño de zapato usas, ¿sí? Comiste, no comiste, te pusiste las vacunas, etcétera. Entonces hay una relación también distinta madre-hija y madre-hijo también. Entonces, yo digo que aprovechemos el espacio, ¿no? Y pondré otro ejemplo aquí. Yo tengo una gran amiga que un día me dijo: "¿Sabes qué? Mi hija me ha dicho que ha empezado a tener relaciones. Estoy que me vuelvo loca", me decía. Porque, bueno, ella habló de su religión, ¿no? En nuestra religión siempre hay que esperar. Yo esperaba que ella llegara a casarse y recién tener digo: "Ya, espera un ratito", le digo. "Empecemos por lo primero, ¿y qué harías si no te cuenta?". O sea, Claro, estás en un momento en el que es genial que ella pueda abrirse a ti, significa que confía mucho en ti. Y que es claro. capaz de decir: "Mamá, he empezado mi vida sexual, quiero que me ayudes, ¿con qué me cuido?". A muchas mamás no les pasa, le digo, o sea, se enteran ya con sus hijas embarazadas o porque tienen una infección de transmisión sexual, recién Mm, ahí saben. Entonces, tienes la gran oportunidad de hablar con ella, de escucharla primero, ¿no? Y decirle: claro, "Bueno, ¿quieres mi opinión? Esto es lo que yo opino", ¿no? Y existen otras opciones, y hablemos con otra persona, porque al final ella vino a hablar conmigo, o sea, la hija vino a hablar conmigo y hablamos tranquilamente sobre métodos anticonceptivos. Pero si yo tengo algo que decirles a las mamás, es que aprovechen la oportunidad, aprovechen ese espacio de confianza donde la hija les está contando lo que está sucediendo, no para juzgarla, ¿no? Sino para preguntar, ¿cómo te ayudo? claro, ¿No? Muchas veces es ir al ginecólogo, yo no sé qué decirte respecto a eso, pero busquemos ayuda con un profesional, ¿no? Y eso puede hacer también que ella se siga sintiendo seguro y que mamá siga siendo ese espacio seguro al que puedes acudir en cualquier momento, porque no solo es para tu actividad sexual, es cuando estés en peligro, cuando sufras violencia psicológica, física, ¿no? Que sepa que ese es el espacio seguro. Entonces, yo creo que cuando una hija le está contando a la mamá con total sinceridad lo que le está pasando, ese es el mejor momento para decirle a las hijas: "Conmigo estás segura", ¿no? claro. Entonces, y Totalmente. rompamos ese patrón cultural donde tenemos que quedarnos calladas, donde no podemos decir, donde no podemos expresarnos, y más bien empecemos con nuestras hijas a generar este espacio de diálogo, ¿no? Donde nuestra propia información, nuestros propios prejuicios, nuestros propios, no sé, recursos culturales que ya traemos ahí puedan variar en favor de que realmente pueda haber una equidad y una igualdad, ¿no? Porque hablamos de una igualdad de acceso a la información, que actualmente no se está viendo a pesar que haya tantas redes sociales y que todo el mundo salen los influencers y dicen un montón de cosas y los adolescentes, sobre todo, los pacientes jóvenes, están como: "¿Y ahora a quién le hago caso?", ¿no? "Tomo esto, tomo aquello, me pongo, no me pongo", ¿no? Entonces, creo que preferimos los espacios seguros, y un espacio seguro es poder conversar con tu mamá, con una persona de confianza, y que pueda ayudarte a encontrar la información que necesitas. Sí. Y para la mamá, como tú dices, creo que es importantísimo aprender a no juzgar, ¿no? Y aprender que nuestras expectativas valen para nuestra vida y obviamente podemos tener anhelos para nuestros hijos, pero serán sus propias expectativas idealmente las que marquen su paso, ¿no? Sí, Este, totalmente. Mira, la verdad es que hemos abierto así con las justas la cajita de Pandora y hay tanto de qué hablar porque creo que son muchas cosas que no se hablan generalmente, que, y ya vamos por el minuto 40 casi. Entonces, antes de despedirnos, y sí quiero comprometerte a que sigamos con esta conversación, ¿no? Ahí está tu hijito. Sí, está justo aquí está mi pequeño Joaquín. Saludos a Joaquín. Quisiera comprometerte a que sigamos con estas conversaciones, pero antes de despedirnos hoy sí quiero que nos cuentes de qué se trata, solamente vamos a hablar del programa Violeta y de la autonomía. Ay, mami, qué lindo. ¿Me das un minuto? ¿Me das Hola, un minuto? hola, ¿cómo Hola, estás? Didi. Ya, ahora dame un Hola. minuto y conversamos, ¿sí? Bueno, sí, les voy a contar un poquito el programa Violeta. Es un programa de atención a víctimas de violencia sexual. Ha empezado como un piloto en mi hospital, tiene un consultorio diferenciado,
y nosotros brindamos atención a las víctimas de violencia sexual de un punto de vista multidisciplinario. O sea, no solo ven por tu atención médica, sino tratamos de convocar a todos los actores que interfieren en la atención a las víctimas, por ejemplo, policía, los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer, la fiscalía, la medicina legal, para que en un solo espacio pueda brindarse toda la atención y no sean las víctimas las que estén yendo de un lugar a otro, porque muchas veces en ese proceso desiste, ¿no? De recibir la atención. Entonces, en eso estamos trabajando y yo creo que en la siguiente conversación que tengamos, De todas hablaremos un poco maneras, más de eso. Yo les agradezco mucho, esta conversación ha sido muy, muy linda porque ha fluido tanto y en verdad es que hay muchas cosas que hablar de las mujeres, ¿no? ahí abajo ustedes van a ver la información del programa Violeta. Dime una cosa, ¿es solamente en Lima o está también en otras ciudades del Perú? Bueno, mira, la norma técnica, porque existe una norma técnica detrás de esto, debe Sí. ser aplicada a nivel de todos los hospitales y establecimientos. Mi hospital es el primero en haberlo implementado de esta manera y el nombre se lo Felicitaciones. hemos puesto nosotros, Qué ¿no? El nombre lindo. se lo hemos puesto nosotros y bueno, Lindo yo estoy nombre. feliz porque este equipo está en su mayoría liderado por mujeres también, mujeres que entienden de este proceso, si bien la atención es para todas las víctimas en general, independientemente de edad, sexo, orientación sexual, procedencia, el tipo de seguro, o sea, es gratuito Claro. para todos. Creo que es importante el trabajo que se viene realizando como equipo en general, donde hemos roto nuestras perfil, nuestras jerarquías y hemos empezado a trabajar horizontalmente y a contribuir cada una en el trabajo que se viene realizando, ¿no? Entonces es algo bastante rico para poder compartir y es motivo de una siguiente reunión. Totalmente, totalmente. Y feliz. Y quiero, porque voy a hacer una anotación, que vamos a hablar también acerca del liderazgo femenino y cuántas veces nosotras podemos abrir espacios para liderazgo horizontal, que también es tan importante, porque ahí estás tomando en cuenta todos los participantes de un programa, actividad, lo que fuera. Muchísimas gracias, Gracias a Gabrielita, ti. por todo tu conocimiento, por la generosidad con la que la das y muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todas las que puedan ver este Sí, por programa. visitar. Nos Hasta vemos. la próxima, Hasta la definitivamente. próxima.